Vamos a poner por favor el tema de hoy. Diga conmigo: sal de tu estancamiento. Y ahí usted ve un nombre del cual vamos a hablar hoy. Es el nombre de Taré. Diga conmigo: Taré. Y usted lo ve ahí encerrado en un frasco. Y hoy vamos a hablar sobre Taré, que es el padre de Abraham. ¿El padre de quién? Usted sabe que Abraham quizás es la persona más importante del Antiguo Testamento. Es el patriarca, es el padre de la fe. Y las religiones más grandes del mundo hoy lo reconocen como su patriarca, el padre de la fe. Nosotros los cristianos estamos convencidos de la promesa que vino de Dios a través de Abraham. Pero la historia de Abraham comienza con la historia de su papá, su padre Taré. Es importante conocer esto. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia dice en Génesis capítulo 11, versículo 27, este es el relato de la familia de Taré. Dice: Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Esta era la familia de Abraham. Y obviamente la cabeza de ella, su papá Taré. Lo que nos cuenta la Biblia es que Taré y su familia estaban ubicados en una tierra pagana llamada Ur de los Caldeos, y ellos eran una familia idólatra. Abraham y su papá, todos ellos practicaban la idolatría. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso está en el libro de Josué capítulo 24, versículo 2, donde dice la Biblia: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice ¿quién? Jehová. ¿Quién es el que está hablando ahí? Dios, Dios de Israel. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses que extraños. Entonces Taré y su familia servían a dioses extraños, pero reciben de alguna manera un llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos, para salir de la idolatría y dirigirse hacia una tierra diferente. Dice la Biblia en el versículo 31, ojo con esto: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron. ¿Qué hicieron? Salieron de Ur de los Caldeos, de esa tierra de idolatría. Y Taré, ojo, se dirigía a la tierra de Canaán. Entonces fíjese que el propósito que tenía Abraham primero empezó en su padre Taré, porque dice que Taré tomó a su familia y quería sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra de Canaán, que según la Biblia se le conoce como la tierra prometida. Esa era su intención, su propósito. Pero dice la Biblia, después de esa coma, pero se detuvieron. Diga conmigo: detuvieron. Diga conmigo: detener. O sea,
en alguna parte del camino se pararon, se estancaron, se detuvieron en la tierra de Harán y se establecieron allí. Es interesante porque el nombre de Taré significa retrasar, retraso. Y el nombre de Harán, esa tierra, significa estéril, seca. Entonces, de alguna manera, Taré y su familia iban hacia la tierra prometida, pero se retrasaron, se estancaron, se detuvieron en una tierra estéril y seca. Y lo que dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 32, es que Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba ¿en dónde? En Harán. O sea, se murió en la mitad del camino. Se murió en la tierra seca y estéril. No logró pasar a la tierra prometida porque se detuvo en algún momento. Y yo quiero usar la historia de Taré para hablar de un problema muy común que nos pasa a todos o a muchos. Y es que igual que Taré, muchas veces en nuestra vida comenzamos un proyecto, un viaje, un propósito en cualquier área de nuestra vida, en el área matrimonial, en el área ministerial, en el área económica, en el área del estudio, de la profesión, en cualquier área. Y empezamos muy animados en todo lo que comenzamos. Cuando nos casamos, empezamos felices. Cuando empezamos un negocio, empezamos con muchas ganas, muchas fuerzas. Cuando empezamos un ministerio, y así en todas las áreas. Pero parece que muchas veces como que llegamos a cierta parte del camino donde las cosas se vuelven difíciles y nos detenemos, nos estancamos, nos quedamos en cierto lugar y no avanzamos. Y lastimosamente muchas son las personas que se mueren en la mitad del camino y no logran llegar a sus promesas, a la tierra de bendición en las áreas. Y eso no solamente le pasó a Taré, sino que la Biblia muestra que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de esclavitud de Egipto, donde llevaban más de 400 años esclavos, ellos salieron felices porque Dios los sacó con mano fuerte. Pero en algún momento del camino también se detuvieron en una parte, se estancaron. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 6, dice la Biblia: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, y mire lo que dijo Dios: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Y le dice en el versículo 7: pónganse en marcha. ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué? Y si Dios le está diciendo pónganse en marcha, es porque estaban ¿qué? Quietos, detenidos, estancados. Y el Señor le dice: marchen, avancen a la región montañosa de los amorreos y a todas las vecinas, zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales,
el Negueb y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Y mire lo que le dice en el versículo 8: yo les he entregado esta tierra. Pero ¿qué les dice el Señor? Adelante. ¿Qué les dice Dios? Adelante. ¿Cuántos ven que el Señor como que les está diciendo: ¿qué hubo pues? Avancen, adelante, tomen posesión de ella, porque el Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Mismo problema de Taré. Estaban yendo hacia la misma tierra, hacia Canaán, pero estaban estancados. Y note que es un problema que se repite desde Taré. Ojo, porque a lo mejor está sucediendo muchas veces en nuestras vidas que Dios ya nos ha dado una promesa, que Dios ya nos ha señalado un destino, pero quizás muchos de nosotros nos hemos quedado estancados en la mitad del camino. Y el Señor nos está diciendo hoy: avancen, marchen. Dile a la persona que está a tu lado: avanza, marcha. Dile: sal de tu estancamiento. Escúcheme, pongamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es estancamiento según el diccionario? Estancar significa frenar el movimiento. ¿Qué es estancar? Frenar el movimiento, detener el avance. Eso es estancar, detener. Lo que le pasó a Taré con su familia, se detuvieron. Lo que le pasó al pueblo de Israel, se detuvieron. Y eso es estancamiento, detener el avance, impedir el desarrollo, el progreso y el crecimiento. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros progresemos, prosperemos, avancemos? La Biblia dice: amado, yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Dios quiere que haya un progreso, un avance. Pero nos estancamos, y la situación es que cuando algo se estanca, empieza a causar daño. Cuando algo se estanca, se daña, se enferma, se pudre. Piensa en el agua. El agua es pura cuando corre, pero cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? A ver, ayúdeme. Coge mal olor. ¿Qué más? ¿Qué empieza usted a ver cuando hay un agua estancada? Suciedad. Y empieza a traer ¿qué? Bichos, zancudos. ¿De dónde sale el dengue? De esas aguas estancadas. Porque cuando se estanca algo, empieza a dañarse. Cuando un matrimonio se estanca, es horrible. Hay peleas, hay pleitos, hay discusiones, hay señalamientos. Cuando una familia se estanca, hay problemas. Cuando una iglesia se estanca, hay chisme, hay murmuración, hay crítica, hay señalamientos. Cuando una persona está estancada, mantiene de mal genio, está irritable, está enojado, porque el estancamiento te roba el gozo, te roba la paz, trae frustración a tu vida, y empiezas a ver problemas donde quiera que vas. Y resulta que el problema no es donde vas, el problema eres tú mismo, que estás estancado. Dile a la persona que está a tu lado: huélelo, huélelo. Dile, pregúntale: ¿estás estancado o estás fluyendo? ¿Estás estancado o estás creciendo? Ahora, hoy quiero hablar
acerca de qué cosas nos estancan en la vida según la Biblia. Y que cada uno de nosotros examinemos si estamos estancados, qué es lo que nos está estancando. A lo mejor tú estás estancado en un problema económico, estás estancado en tu economía, estás estancado en la pornografía, estás estancado en un vicio. ¿Qué es lo que te impide avanzar? Porque, bueno, hay mucha gente que dice, pero es que yo voy a la iglesia, pero sigo igual, no cambia, no ves mejora, no ves que algo esté sucediendo. Y la pregunta es, ¿estás estancado? Y si estás estancado, ¿por qué? Primera razón. La primera razón que la Biblia dice que trae estancamiento se llama el pecado. ¿Cómo se llama? El pecado. Diga conmigo, el pecado trae estancamiento. La Biblia dice en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados, ¿qué es encubrir? ¿A qué le suena esa palabra encubrir? Tapar, esconder, ocultar. La Biblia dice el que encubre, el que tapa, el que esconde su pecado, ¿qué le va a pasar? No prosperará, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, el pecado es algo que produce estancamiento. Si hay pecados ocultos en tu vida, a lo mejor nadie se ha dado cuenta y puedes tener engañado a mucha gente, a tu esposa, a tu esposo, a la iglesia, pero Dios ya lo sabe. Y esa es la razón por qué ha entrado un estancamiento en tu vida y no avanzas. Pensemos en esto. La Biblia nos cuenta la historia de Josué. Josué venía con el pueblo de Israel conquistando la tierra y venía de tener victorias muy grandes porque ellos salieron con la mano de Dios. ¿Cuántos saben que la mano de Dios nos da victoria? Digamos amén. Pero dice la Biblia que llegaron a un punto donde tuvieron que enfrentarse con una población pequeña, un pequeño ejército que se llamaba Ai. Diga conmigo Ai. Diga conmigo ay, ay, ay. Porque ellos se confiaron de que eso era chiquitico y que los podían destruir fácil porque ya venían de destruir ejércitos más grandes. Y cuando fueron, Josué mandó poquita gente y dijo, destruyan eso. Hermano, los mataron, les dieron sopa y seco, los acabaron. Y llegó él y se sorprendió. ¿Qué pasó? Y entonces dice, bueno, mandemos todo el ejército. Y mandó todo el ejército. Y otra vez ese pueblo chiquitico, ¡pah!, lo derrotó. Y cuando él ve la derrota, se tira al piso y empieza a llorar. Y le dice, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos teniendo victoria? ¿Por qué nos están derrotando? Y cuando él está postrado llorando, dice la Biblia en Josué 7:10 que vino Dios y le dijo Jehová a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11. Israel ¿a qué? ¿Cuál era la razón de la derrota? Dígalo fuerte. ¿Por qué no podían avanzar por él? Ahí estaba. Dios le dijo muy sencillo, hay pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé
Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y han guardado, han escondido, tienen cosas ocultas entre sus enseres. Y ojo, versículo 12, donde el Señor le dice: por esto los hijos de Israel no podrán, diga conmigo, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, dice el Señor, no estaré más con ustedes, sino que si no solucionan, ojo, si no destruyen eso que está oculto, no voy a estar más en medio de ustedes. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios se vaya? ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios se quede siempre? Porque sin Dios no hay victoria, sin Dios no hay avance. Ojo, porque ahí estaba la razón del estancamiento. Y Dios le dijo: si quieren volver a tener victoria, soluciona ese chicharrón. Dile a la persona que está a tu lado: soluciona ese chicharrón, ese pecado, eso que tienes oculto. Porque si no arreglas eso, di conmigo, sigue el estancamiento. Bien, ¿cuál es la primera razón, iglesia? Ahora usted dice: pastor, pero esa no es mi razón, no es mi caso. Segunda razón, ¿por qué llegamos a estancarnos en la vida? En el matrimonio, en la familia, en los negocios, etcétera. Número 2, porque algunas veces nos acomodamos. ¿Nos qué? Nos acomodamos. Diga conmigo: nos conformamos. Mire esto, Deuteronomio 1:6, volvamos a leerlo. Dios les dijo: ustedes ya llevan mucho tiempo en ese lugar. Y cuando uno lleva mucho tiempo, ojo, en una misma situación, el ser humano tiende a acomodarse, a acostumbrarse. ¿Cuánto? Por ahí dicen que el hombre es un animal de costumbre. Suena muy fuerte, pero la realidad es que el hombre es capaz de acomodarse a lo que sea. ¿Se acuerdan cuando vino la pandemia? Nos desacomodó a todos, ¿sí o no? Pero en poquito tiempo ya estábamos, ¿qué? Nos acomodamos, nos pusimos la chancla, la pijama, pusimos una cámara y nos acostumbramos a ir encerrados y punto. Y ya. Miren, ¿cuántos han entrado a esos lugares donde venden pescado, donde venden queso de ese salado? ¿Eso huele qué? ¿Cómo huele eso? Dígame al hermano que trabaja ahí. ¿Cómo huele eso? Usted entra a esas cosas y uno entra así: ¡uy! Véndame una librita de pescado, por favor. Sin embargo, hay gente que trabaja ahí y ya están, ¿qué? Se acostumbraron, porque según la ciencia, el olfato humano es capaz de acostumbrarse a cualquier olor. Es por eso que usted tiene un perrito en su casa que a usted le huele delicioso. Pero yo, que no tengo perros, cuando entro a su casa, a mí me huele a usted le huele a jazmín. Pero uno que entra y dice: uy, y le da pico y firulais. Pero escúcheme, usted ya se acostumbró a ese olor, pero no quiere decir que huele bien. ¿Cuántos están entendiendo? Usted conoce parejas, yo conozco matrimonios que viven mal, terrible, y viven así.
y se acostumbran a vivir así. ¡Qué terrible! Abuso, pelea, pleitos, y viven así, pasan los años y la misma situación. Te escuche, mi amado, que si usted y yo no nos ponemos pilas, nos vamos a acomodar a vivir estancados y no nos damos cuenta. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, ojo, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Diga conmigo, o me conformo o me transformo. Solo hay dos opciones. O me conformo o me ¿qué? En su matrimonio, o se conforma o se transforma. En su negocio, o se conforma. Aquí entran las mismas 5 personas, pero bueno, ahí Dios nos mantiene con esos 5. Bendito sea el Señor. O se conforma o qué, o se transforma, papá. O con la iglesia, o nos conformamos o nos qué, transformamos. Mire cómo lo dice la otra versión. Dice Romanos 12:2, no se acomoden, ¿no qué? No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente. A ver, sacude a la persona que tienes a tu lado y dile, no te acomodes. Dile, transformers. Transformen. Hay que transformarnos. Ojo, ¿a qué le suena la palabra transformarse? ¿A qué? A ver, ayúdeme. A cambio. Diga conmigo, cambios. Una vez venía por allá, creo que era de Estados Unidos, me tocó hacer escala ahí en Panamá. Y en el aeropuerto estuve mucho tiempo. Y ahí en el aeropuerto de Panamá había una frase grande escrita en una pared de Einstein que decía: si quieres ver resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y es verdad. El problema es que todos nosotros queremos ver resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. En el negocio queremos ver resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. En el matrimonio queremos ver resultados diferentes, pero no hacemos cambios. En la iglesia queremos resultados diferentes, hacemos lo mismo. Tenemos que entender, mis amados, que tenemos que transformarnos, cambiar. Obviamente, por ejemplo, en la iglesia hay cosas que no se pueden cambiar. La palabra de Dios es una y no se puede cambiar. Pero hay formas que nosotros podemos cambiar. Nuestros principios no cambian, no son negociables. Pero sí hay cosas que podemos cambiar. Y la verdad es que si no nos transformamos, pues nos vamos a acomodar y no vamos a avanzar. ¿Cuántos queremos avanzar? ¿Cuántos queremos ganar a Cartago para Cristo? No vamos a cambiar el mensaje, pero ojo que si hay cosas que quizás tenemos que cambiar, porque hay una generación nueva. Hay personas que necesitan cambios para que el mensaje llegue a sus vidas. Y el apóstol Pablo era sabio y por eso decía: yo me hago como judío a los judíos, me hago como escriba a los escribas, me hago como gentil a los gentiles, con tal de que de ganarlos. Ahora, número 3, ¿por qué estamos estancados? ¿Cuántos quieren salir del estancamiento? Ahora hay gente que dice: usted me conoció así y así me quedo. Si me quiere, quiérame así como soy yo.
¿Cuántos saben que esa persona tiene que cambiar? No, no, no. Transfórmese, papá, cambie. Número 3. ¿Por qué nos quedamos estancados en una misma situación, condición, etcétera? Porque a lo mejor hay cosas que con Dios no hemos aprendido. Ojo, y que mientras que no las aprendamos, no vamos a poder avanzar. Piensa en esto. Yo fui profesor por muchos años y también fui estudiante. Y hasta, no sé si haya cambiado, pero hasta donde yo sé, cuando uno está estudiando y no aprueba unos logros, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? En lo humano, cuando usted no aprende algunos logros, a usted le toca repetir el año. ¿Sí o no? Y en lo espiritual funciona de la misma manera. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. El pueblo de Israel salió de Egipto y un viaje hacia la tierra prometida que lo hubieran podido lograr en 30 días les duró ¿cuánto? 40 años. Ojo, ¿era tan lejos que se demoraba unos 40 años? No, sino que lo que dice la Biblia es que se quedaron 40 años haciendo ¿qué? Dando vueltas en el desierto. Vueltas. Año 2001, vueltas. 2002, vueltas. Ya me estoy mareando. Dios santo. Escuche, mi amado. Porque si usted no aprende lo que tiene que aprender, mi amado, usted se va a quedar dando vueltas. Por eso hay matrimonios que se quedan dando vueltas, familias, vueltas, en la economía, vuelta y vuelta y vuelta. Y se termina un año y uno empieza y recibe una promesa. Escuche esto. Y viene y recibe la promesa y sale con gozo y dice: este sí es el año, aleluya. Y empieza con ganas enero, febrero, marzo. Y por aquí en junio ya se da cuenta que está otra vez dando ¿qué? Ay, eso es problema de la promesa. Esa no era la promesa para mí. Problema de la iglesia. La promesa no se cumplió. ¿En serio? No, escúcheme, a lo mejor hay algo que usted no ha aprendido con Dios. Y mientras que usted y yo no lo aprendamos, vamos a tener que dar vueltas. Job le tocó muy duro. Uno de los procesos más difíciles de la vida, de la Biblia. 10 hijos. Todas sus ganancias, lo perdió todo. Un proceso muy fuerte. Pero en Job 42, versículo 3, nos damos cuenta que Job aprendió algo, y cuando él lo aprendió, salió. Ahí está, Job 42, 3, léalo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire lo que dice Job: yo hablaba lo que no ¿qué? ¿Cuántos ven que él sabía que habían cosas que no entendía? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ojo, que había algo que no había entendido, no había comprendido. Y en el versículo 5, 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y si usted sigue leyendo, no fue sino que le hiciera eso, entendiera, para que Dios le diera
el doble y viniera toda la bendición y ese desierto se acabara. ¿Cuándo? Cuando él comprendió algo que comprendió allí en el proceso. Yo no sé cuál sea el proceso por el cual tú estés pasando, el desierto, pero sí estoy seguro que la pregunta no es en medio del desierto ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy un siervo de Dios? Yo también soy un siervo de Dios y me han pasado cosas que yo no he querido, aquí estoy. Mi mamá también es una sierva de Dios, no todos los días está de rodillas desde las 3 de la mañana orando horas. La cuestión no es por qué, sino Dios, ¿para qué? Y en medio de esto, ¿qué tú quieres enseñarme? Porque el pueblo de Israel no lo entendió y se quedaron dando vueltas. Dile a la persona que está a tu lado: no te quedes en Harán dando vueltas. Sal de tu estancamiento hoy. Siguiente, tengo que avanzar un poco. Número 4. ¿Por qué muchas veces nos estancamos? Ojo, en los negocios, en la iglesia, en las relaciones, etc. Esto aplica para todo. Porque hacemos alianzas equivocadas. ¿Cómo es? Diga conmigo: alianzas equivocadas. Ojo, porque las alianzas equivocadas nos estancan. Piensa en esto. Dios toma a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. De tu parentela. Y lo primero que hace él es llevarse a su sobrino. Dios, hasta donde yo sé, no le dijo que se llevara al sobrino, pero él lo llevó. Y estando con él en el proceso, Dios los bendijo. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios fiel? Pero si usted ha leído la historia de Abraham, ¿qué pasó con Abraham en el camino y con Lot? ¿Empezaron a qué? Empezaron a tener problemas, empezaron a tener riñas, empezaron a chocar, de tal manera que Abraham le dijo: papito, nosotros somos familia, yo a usted lo amo mucho, pero usted y yo no podemos estar juntos. Coja su lugar y yo cojo el mío, y escoja lo que quiera. ¿Qué tan seguro estaba él que lo puso a escoger? Y eso lo vamos a ver en estos días. Vamos a estudiar la vida de Abraham y de Lot. Pero Lot se va, y escuche lo que pasa y la revelación de Dios cuando Lot se va. Génesis 13:14. Y Jehová dijo ¿a quién? A Abraham. ¿Qué significa Jehová dijo? O sea que Dios ¿qué? Habló, le dio una palabra. ¿Y cuándo le dio una palabra? ¿Cuándo? Lea después de esa coma. Después de que Lot ¿qué? Se apartó de él. No se lo dijo antes, se lo dijo ¿cuándo? Después de que Lot se apartó de él, le dijo: ahora sí, papito, continuamos en la visión. Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Esto no era para Lot, esto es para usted, papá. ¿Cuántos están entendiendo? Pero muchas veces la revelación está estancada. Nos detuvimos porque nos aliamos, hicimos alianzas equivocadas.
una sociedad, te uniste con un socio mundano y llega un mundo, hay algo que pasa en ese negocio que tú tienes, que parece que el negocio llegó a un punto donde ¡pa! Y a lo mejor Dios quiere hacer algo tan grande contigo, pero mientras que tú estés ahí, tuki tuki, no pasa nada, porque eso no te deja avanzar. Yugo desigual. Te uniste con una persona en yugo desigual y Dios te quiere bendecir, pero no fluye la cosa. Estás en desobediencia porque tienes alianzas que equivocadas. Te uniste con personas incorrectas. Mire, pongamos la siguiente imagen que está ahí. Piensa en esto: el hombre está arriba del muro, abajo hay alguien que le quiere que le ayude. ¿Qué es más fácil, que el de abajo lo baje o que el de arriba lo suba? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree que va a pasar ahí? ¿Quién va para abajo? Porque muchas veces, escúcheme lo que le voy a decir, hay gente que nos bajonea, hay gente que nos tira para abajo, hay gente que no nos conviene, hay gente que no te edifica, hay gente que está en unos procesos donde tú no te puedes meter ahí y tú te metes a ayudarlo y termina abajo, porque Dios tiene que tratar con esa persona. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, mi amado, a lo mejor quizás estés estancado porque estás con las amistades incorrectas. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo tenía mi barra de amigos, todos mundanos, drogadictos, metíamos droga, visitábamos prostíbulos, hicimos lo malo. Y yo fui a la iglesia y me convertí. Y yo iba a la iglesia y salía con esa unción, hermano, con esas ganas de amar a Dios. Y llegaba al barrio y me ponía a hablar con ellos y se me iba la unción. Ellos hablando de sexo, de mujeres, de droga. Y yo le hablaba de Dios y ellos se burlaban. Entonces, ojo, porque yo tuve que tomar una decisión. O me quedo aquí estancado con ellos, o qué, o avanzo. Yo soy un águila, voy a volar. Yo no me puedo quedar dentro de un gallinero picoteando granos si Dios me puso en las alturas a volar. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy en día, después de años, yo voy al mismo barrio donde yo crecí. Ahí están más gordos, más viejos, con 3 y 4 peladitos, sin trabajo. Ellos me ven y me saludan así como si yo fuera un señor. Hasta me dicen buenas tardes, porque un día yo decidí salir de ahí, ellos decidieron quedarse. Entonces hay gente en la vida que te va a estancar, mi amado. Amistades, noviazgos, relaciones, sociedades, cosas que no te convienen. Diga conmigo, ay, ay, ay. O amén, o diga cualquier cosa. Y la última, ¿qué más nos estanca? La incredulidad, la falta de fe. Porque, amados, hay muchas veces que empezamos con mucha fe, empezamos el negocio con mucha fe, empezamos el proyecto con mucha fe, pero en el camino como que dejamos de creer en el negocio, dejamos de creer en el proyecto, se nos fue la fe. Cuando nosotros empezamos la iglesia teníamos quizás mucha más fe, porque empezar a la iglesia se requiere.
pero uno muchas veces como que se va acomodando y como que le falta hacer más cosas que requieran fe. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero decir? Como que desafiarse a creerle al Señor por más, pero nos coge la incredulidad. Y el pueblo de Israel se estaba quedando en el camino porque, escuche, versículo 11 dice, de Números 14, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ojo, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Cuándo es que me van a creer? Con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. Y dijo el Señor: mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu de fe, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ojo, que solamente entraron los que le creyeron, 2. El resto se quedó en el camino por incrédulos. Fue un problema de fe. Escuche, mi amado, porque con Dios esto no es de lágrimas, con Dios es de fe. ¿Cómo es? Dile a la persona que está a tu lado, a ese vecino, que dile: a Dios no lo mueven tus lágrimas, a Dios lo mueve tu fe. Porque la Biblia dice: sin fe es. Lo que pasa es que como nosotros somos padres malcriadores, y nosotros sí nos movemos, ¿por qué? El hijo se pone a llorar y lo mueven. ¿Cómo mueven los niños a los papás hoy en día? ¿Le hacen un qué? ¡No! Tome pues el celular, cójalo. Tome la tablet, cójalo. De una, hermano. Le soltamos lo que sea con tal de que no, ¿qué? Y pensamos que porque así somos nosotros, Dios es así. No, a Dios no, con Dios no funciona la estrategia. A Dios no lo mueven los berrinches, a Dios lo mueve la fe. Créele al Señor y avanzas. No le crees, te estancas. ¿Cómo salir del estancamiento? Porque ya vimos cuáles son las razones para entrar, pero la idea de un culto no es solamente que yo le muestre los problemas, sino que le pueda dar soluciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo salir del estancamiento? Vamos a ver Juan capítulo 5 y con esto nos vamos. Ojo. Después de estas cosas había en Jerusalén una fiesta y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿un qué? Un estanque. ¿Un qué? ¿Y qué es un estanque? Un lugar de agua. ¿Qué? Ahí estaban estancados. El estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en ese estanque yacía una multitud de ¿qué? Porque el que está en un estancamiento está enfermo. Escúcheme esto. Porque cuando uno tiene un bebé lo tiene que llevar cada cierto tiempo a crecimiento y desarrollo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando el niño no tiene un crecimiento y un desarrollo? ¿Qué le dicen? El niño está enfermo. Si pasa un año y no crece, el niño no se mueve, ¿no? Como que no avanza, y dice: esto está enfermo. Lo que se estanca está enfermo. En ese estancamiento estaban enfermos, ciegos. ¿Quiénes están estancados? Los que están ¿qué? Y ciego es alguien que ha perdido su visión. Quizás
muchos de nosotros hemos perdido nuestra visión en el camino. Cojos, ¿qué es un cojo? Alguien que ¿qué? No anda bien. Hay mucha gente en la iglesia que no anda bien. Y no anda bien porque tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Anda así, vea. Los sábados para el mundo, los domingos para la iglesia. Cuando viene a la iglesia, Dios lo bendiga, pastor, se va y chao, vea. En diciembre lo perdemos, en enero vuelve. Renuévame. Gente que no anda bien, están cojos espiritualmente. Paralíticos, gente que está paralizada. Y toda esa gente estaba ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Esperando ¿qué? El movimiento del agua. Todo el que está estancado siempre está esperando que algo pase. Y gloria a Dios que nosotros tengamos esperanza. Pero escúcheme, amado, que según lo que leímos hay cosas que no se tratan de esperar que pasen. Hay cosas que requieren un cambio. Hay cosas que requieren fe. No que te quedes ahí esperando a que pase algo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y había algo misterioso, y era de que de vez en cuando un ángel venía, se movían las aguas y cualquiera que se metía quedaba sano. Y esa era la esperanza que ellos tenían. Pero versículo 5, había allí un hombre que llevaba ¿cuánto? 38 años. ¿Cómo? Pregunta del día, ojo, ¿cuánto tiempo llevas estancado? Pastor, 38 años y medio. 38 años estancado. Ya es demasiado. Y dice la Biblia, cuando Jesús lo vio, diga a la persona que está a tu lado, Dios te ha visto. Dios tiene los ojos en ti. Y dile a la persona que está a tu lado, y Dios sabe que llevas mucho tiempo así. Porque aquí dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, oh, ¿qué le pregunta a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Esas preguntas de Jesús a un hombre que lleva 38 años ahí. ¿Qué le dice el Señor? ¿Quiere? ¿Será que el Señor está mal de preguntas o qué? ¿O será que el Señor sabe que hay gente que se acostumbra y que ya no quiere ser sano? Que hay gente que vive mal y que ya no quiere vivir bien. Que hay gente que ya no quiere avanzar. Que hay gente que ya se resignó a estar ahí en Harán y a morirse como Taré en la mitad del camino. Por eso el Señor pregunta y dice, oh, ¿quieres salir de ese estancamiento? ¿Quieres que tu matrimonio salga de ahí o te vas a quedar en esa situación? ¿Quieres que la iglesia avance o qué? ¿Quieres que tu vida continúe o te vas a quedar ahí? Y ojo con la respuesta de este hombre. El Señor le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Eso se llama autoconmiseración. Cuando yo tengo problemas y el problema es que yo digo, pero es que nadie me ayuda, nadie se compadece de mí, no tengo quién. Y muchas veces estamos esperando que la tía nos ayude, que el tío rico que está en España se acuerde y nos mande un girito, que alguien venga y nos dé la mano. No tengo quién, Señor. Y entre tanto que yo voy, otro desciende y no puedo. Y Jesús lo mira como Dios está mirando hoy y le dice, ¿qué le dice el Señor? Levántate, toma tu lecho y anda. Wow, mire ¿qué hizo Jesús, amado? Le dio una
palabra. Porque todos los milagros de Dios suceden con una palabra. Dios te da una palabra. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y Dios dijo que haya luz. Cuando tú le pides a Dios un milagro, Dios te da una. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, le dijo Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Le dio una ¿qué? Palabra. Y con esa palabra usted anda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para salir del estancamiento, mi amado, lo primero que usted y yo necesitamos es tener un encuentro con Jesús. Porque sin Jesús no se puede. Diga conmigo, sin Jesús no se puede. Usted puede ir donde el psicólogo, puede buscar un consejero, puede ir donde la tía que le preste, puede ir aquí y allá, pero si usted no va a Jesús, nada va a suceder. ¿Cuántos lo creen? Solo Jesús. Jesús, para salir del estancamiento necesitas venir a Cristo y necesitas recibir una palabra de Dios. Hoy la está recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy está recibiendo una palabra. Hay gente que piensa que viene a la iglesia solamente a cumplir. Si tú vienes a cumplir, no pasa nada contigo. Pero cuando tú vienes a la iglesia a recibir una palabra, es diferente. Por eso hay gente que sale sin nada y hay gente que sale con todo. Y van a la misma iglesia. Uno vino a cumplir y otro vino a recibir una palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando él recibe esa palabra, el Señor lo desafía y le dice que levántate. En otras palabras le está diciendo: haga lo que usted no puede hacer. Mire cómo es Dios. Lo manda a hacer algo que él ¿qué? Dios le dice a usted: haga algo que usted siente que no puede hacer. Haga lo que usted cree que no puede hacer. Intente hacer algo. Porque usted está ahí, lleva 38 años, pero jamás lo ha intentado. Inténtelo. Créale al Señor. Créale al Señor. Pedro le dijo: Señor, llevo toda la noche, yo soy pescador profesional, yo sé cómo se hace esto, pero yo lo voy a intentar porque tú lo dices. Y cuando lo intentó, guiado por una palabra, se le explotó la red. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy te está diciendo Dios: aquí estoy. Y te estoy dando una palabra y desafiándote a que hagas lo que no puedes hacer, que intentes lo que nunca has intentado, a que cambies y lo trates de una manera diferente. Es más, le dice: levántate. ¿Y qué más le dijo? Toma tu ¿qué? Lecho. Hombre, si el hombre no era capaz de levantarse, mucho menos de ¿qué? De levantar una cama. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor? Escúcheme esto: esfuércese, vaya más allá de lo que usted puede, esfuércese. Y usted no me puede decir que eso no es una palabra de Dios, porque la Biblia dice cientos de veces: esfuérzate y sé valiente. Así es, lo dice la Biblia. Y tú dices: yo no puedo más. Y Dios dice: usted sí puede, y levante la cama. Yo no puedo más con este matrimonio. Usted sí puede, y haga algo nuevo. Usted sí puede, esfuércese. Hermano, esto se trata de esforzarnos. Esfuérzate. Sientes que no puedes más, que no eres capaz de levantarte, y Dios te dice: tú sí puedes, y puedes mucho más de lo que piensas.
Atrévete a hacer lo que no puedes. Intenta algo nuevo y esfuérzate. Toma tu lecho y lo siguiente que dice el Señor es ¿qué más le digo? Ande. ¿Qué significa anda? ¿Qué es? Avance. Dile a la persona que está ahí a su lado: avancemos. Y escuche esto, porque esto va a suceder hoy en Casa de Paz. Versículo 9. No, ustedes no entendieron, pero yo retrocedo. Esto va a suceder hoy en Casa de Paz. ¿Qué va a suceder? Escuche lo que dice el versículo 9. Y al instante. ¿Cuándo fue? Dígalo más fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a salir de tu estancamiento? ¿Cuándo vamos a avanzar? ¿Y cuándo es el instante? Diga conmigo: hoy. Diga: hoy salimos de ese estancamiento. Dígalo fuerte, créale. En su trabajo, hoy sale de ese estancamiento. En la iglesia, hoy salimos de ese estancamiento. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra familia, en esa enfermedad, hoy salimos de ese estancamiento. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. ¿Y qué? ¿Usted se imagina ese hombre con 38 años? ¿A qué olía ese hombre? Llegando a la casa así: hola familia, después de 38 años. Ay, es que los milagros existen. Es que yo creo en un Dios de milagros. ¿Lo cree usted o no? Levante sus manos. Padre, gracias. Oh Señor, levantamos nuestras manos. Dígale: Señor, hoy es el día del milagro. Señor, hoy es el día de salir del estancamiento. Hoy. Todos levantemos nuestras manos. Si usted se ha sentido estancado en su fe, en alguna área, en su matrimonio, en su negocio, hoy. Espíritu Santo, paséate. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. Espíritu de Dios, ven, Señor. Ven a este lugar. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y quizás tú estés en un estancamiento y el Espíritu Santo va a venir a moverse, a traer vida. Todos, iglesia, levantemos las manos, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo en esta preciosa mañana y decida que en este instante, al instante, porque con Dios es así de sencillo. Cuando uno le cree, al instante, lo que ha tomado años podrá tomar días, minutos. Al instante, lo que el médico dijo que era imposible, al instante, lo que llevaba esperando este hombre 38 años, al instante. Todos levantemos nuestras manos. Espíritu Santo, yo te pido que soples, sopla. Vamos, habla con Dios todos. Vamos, levante su voz y empiece a clamar. Invite al Señor y dígale: Dios, yo no quiero salir de aquí igual. Yo no puedo salir de este lugar igual. Algo, Señor, necesito.
Dígale: Señor, yo no quiero seguir estancado en mi vida. Yo no quiero morir en Harán, Señor. No, yo no quiero morir en esta tierra de sequía y estancamiento. Señor, yo no quiero quedarme en Harán como Taré. Yo no quiero morir aquí. Yo quiero ir a la tierra de las promesas como Abraham. Yo quiero continuar, Señor. Dígale: Señor, yo no me voy a quedar aquí picoteando con gallinas. Yo soy un águila. Yo soy un águila. El que cree en el Señor se levantará como las águilas, levantará alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Pastor, me siento cansado, siento que no puedo más. El Señor te dice hoy: levántate, toma tu lecho y anda